Muy buen día, compañeros, maestros. Nosotros somos el equipo 5 de la especialidad de Enfermería IPN del grupo Primero A de la Universidad CCO. Nuestro equipo está conformado por la compañera Montserrat Rueda Sánchez, la compañera Yesenia Alvarado Paz, la compañera Itzel Mariana Ortiz Villanueva, la compañera Eunice Castillo Bolaños y su servidora Virgen López Esma. En esta exposición abordaremos el tema proteínas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocidos como enlaces peptídicos. Es el orden del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y la mayoría contiene además de otros elementos como azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente de la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo humano, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos en los que se producen. Las proteínas llegaron a descubrirse en 1838 y hoy en día se sabe que son los ingredientes principales de las células y suponen más del 50% del peso seco de los animales. El término proteína deriva del griego proteios, que significa primero. Las proteínas, desde las humanas hasta las que forman las bacterias unicelulares, son el resultado de las distintas combinaciones entre veintitantos aminoácidos distintos compuestos a su vez por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y a su vez azufre. Como bien sabemos, la proteína es esencial ya que ésta nos ayuda para el crecimiento celular y tisular. La forma adecuada de ingerir la proteína es particularmente importante y aún más en el crecimiento o aumento de la demanda como la infancia, la adolescencia, el embarazo y la lactancia. Los aminoácidos libres existen, las reacciones de la anhidrina y la del Biuret, que son específicas de las proteínas. La reacción de la anhidrina contiene características de los aminoácidos y es cuantitativa y permite determinar después de su separación cromatográfica para que así de esta forma pueda establecer su secuencia en la proteína. La reacción del Biuret es la polimerización de los compuestos nitrogenados como la urea, los aminoácidos. En esta se efectúa la reacción de las proteínas. Las proteínas posteriormente están formadas por muchos bloques de construcción, conocidos como aminoácidos. Nuestro cuerpo necesita proteínas en la dieta para suministrar aminoácidos para el crecimiento y mantenimiento de nuestras células y tejidos. Nuestro requerimiento de las proteínas con el paso del tiempo cambia. Lo interesante que podemos encontrar de los aminoácidos es que cuando éstas se unen entre ellas forman cadenas. Estas se repliegan y dan una forma concreta a la proteína resultante. Como bien sabemos, las proteínas están compuestas de aminoácidos y algunas de las funciones de los aminoácidos son la función estructural, función del movimiento, función inmune, función hormonal, función digestiva y transporte de nutrientes. Como bien conocemos, diferentes tipos de aminoácidos son los que componen principalmente la proteína. Los aminoácidos constituyen una parte distintiva de nuestro cuerpo y la dieta. Estas son inmensamente vitales para el cuerpo humano y así funcione correctamente. Por nuestra parte, es importante comprender sobre los aminoácidos que componen la proteína. Clasificación de las proteínas de acuerdo a su composición. Estas proteínas se dividen en tres: las proteínas simples, las proteínas conjugadas y las proteínas derivadas. Las proteínas simples son las que contienen solo aminoácidos como componentes estructurales.
La albumina, que se halla en la clara del huevo, es un ejemplo de las proteínas simples. Las proteínas conjugadas o compuestas son las que tienen, además de los aminoácidos, otras moléculas o metales, y entre las cuales están proteínas como las hemoglobina, la glico y mucoproteínas como la mucina de la saliva, las fosfoproteínas como la caseína de la leche, las lipoproteínas como la lipovelina de la yema del huevo, las nucleoproteínas que contienen ácido nucleico, como es el caso de los virus, que están constituidos por moléculas únicas de ácido nucleico ADN y están situadas en el umbral que separa la vida de los compuestos orgánicos. Las proteínas derivadas son las que se forman por el calor u otra fuerza física o agentes hidráulicos que causan su desnaturalización, es decir, la variación de su estructura físico-química. Ya puede ser por la forma de la molécula que hay entre las proteínas globulares y fibrosas. Las globulares son las que tienen forma esférica y son las más solubles. Entre ellas están todas las enzimas y las proteínas plasmáticas, excepto el fibrinógeno. Las fibrosas son semejantes o fibras largas, son insolubles en agua. En ejemplo están la queratina de la piel, el cabello y las plumas, el colágeno del cartílago y la fibrona de la seda. Bueno, la tercera clasificación es de acuerdo a su solubilidad en el agua. Las proteínas se pueden clasificar en albuminas, que son solubles en agua y en ácidos, bases y sales diluidas. También las protaminas e histozonas, que son solubles, pequeñas, estables y no coagulables por el calor, y tienen alta proporción de aminoácidos básicos. También existen las glutelinas, insolubles en agua y alcohol, pero solubles en ácidos y bases diluidas. También están las prolaminas, que son insolubles en agua, pero se solubilizan en ácidos y bases diluidas y en etanol del 70%. Por ejemplo, la ceína del maíz. Y por último están los escleroproteínas, que son insolubles en agua y otros solventes, como por ejemplo están todas las proteínas fibrosas responsables de la estructura de las plantas y animales. Reacciones químicas de las proteínas podemos encontrar la reacción de Biuret, la reacción de Millon y la reacción xantaproteína. En la reacción de Biuret está formado por una solución de sulfato de cobre en medio alcánico. Este reconoce el enlace peptídico de las proteínas mediante la formación de un complejo de coordinación entre los iones y los pares de electrones no compartidos del nitrógeno, que forman parte de los enlaces peptídicos que producen una coloración roja y violeta. En la reacción de Millon reconoce los residuos fenólicos, o sea que aquellas proteínas que contengan tirosina. En la última reacción reconoce grupos aromáticos, o sea aquellas proteínas que contengan tanto tirosina como fenilalina. Y bueno, ahora bien les explicaré las estructuras de las proteínas. La estructura de las proteínas se puede estudiar desde 4 niveles de complejidad, que son la estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. En la estructura primaria de las proteínas hace referencia a la secuencia de aminoácidos que la componen, ordenados desde el primer aminoácido hasta el último. En la estructura secundaria de una proteína, esto se refiere al nivel de organización que adquiere la molécula, dependiendo de cómo sea la secuencia de aminoácidos que la componen. Es así que la rigidez del enlace peptídico, la capacidad de giro de los enlaces establecidos con el carbono asimétrico, la interacción de los radicales de los aminoácidos con la disolución en la que se encuentra, llevan a plegar la molécula sobre sí misma.
y las conformaciones resultantes pueden ser la estructura de hélice beta, hoja beta, giros beta, hélice de colágeno y lámina beta. Y en la estructura terciaria, esto se refiere a la forma que manifiesta en el espacio una proteína. Dependiendo de la estructura de los niveles de organización inferiores, puede ser una conformación redondeada o compacta, adquiriendo un aspecto globular. También puede ser una estructura fibrosa o alargada. La conformación especial de la proteína condiciona su función biológica. Es así que las proteínas que con forma globular reciben el nombre de esferoproteínas y las proteínas que forman filamentos reciben el nombre de escleroproteínas. Y es así que llegamos a la estructura cuaternaria, que es cuando varias proteínas se unen entre sí, forman una organización superior. La biosíntesis de proteínas es un proceso celular mediante el que se sintetiza una proteína a partir de sus aminoácidos constituyentes utilizando RNA mensajero como un molde. También tiene un lugar en el citoplasma, más concretamente en los ribosomas. Los aminoácidos son activados mediante la unión con tRNA específicos. La biosíntesis de proteína es un proceso complejo. Este proceso permite que la información genética almacenada en los ácidos nucleicos finalmente se plasme en forma de proteína. El código de 4 letras de ADN, como son la A, T, G y C, deben codificar 20 aminoácidos y algunos de los rasgos son que un condón es un triplete de nucleótidos que codifica un aminoácido específico. En la síntesis proteica tiene fases de inicio, elongación y terminación. La fase son 5 fases. La fase 1 es la activación de los aminoácidos. Fase 2 es la de inicio. La fase 3 es la de engolación. La fase 4 la de terminación y liberación. Y la fase 5 plegamiento y modificación postditudial. La biosíntesis de proteínas requiere de 4. La primera, la mRNA, actúa como molde. En caso de eucariotas, ha de ser transportado desde el núcleo hasta el citoplasma. Los aminoácidos que son utilizados en forma de aminoácido, es decir, cada aminoácido se une una molécula. Las tRNA que transportan los aminoácidos y traducen las secuencias nucleotídicas del mRNA, y las ribosomas, que son estructuras que proporcionan el entorno adecuado para la síntesis. Los alimentos ricos en proteínas son esenciales, sobre todo los que tienen y entrenan en el gimnasio. Por supuesto, también es recomendable su consumo para las personas activas y el público en general. ¿Cuáles son los alimentos ricos en proteínas las más recomendables? Según los nutriólogos y expertos en medicina deportiva, recomiendan que todos los adultos deben consumir mínimo 0.8 gramos de proteínas por kilogramo de peso corporal cada día. Ejemplos: el pescado. Comer pescado es una excelente forma de obtener proteínas de alta calidad. La carne de pollo, además, es un alimento fácilmente digerible por el organismo. Incluso una sola porción de 100 gramos de carne de pollo contiene 27 gramos de proteínas y solamente 239 calorías. Los huevos tienen ácido fólico, vitamina D, vitamina E y fósforo.
incluyendo las yemas que contienen altas concentraciones de minerales, vitaminas, ácidos grasos omega 3. La proteína de suero de leche. Obtienen los alimentos orgánicos y sin hormonas. La carne de res, que es la más sabrosa y la más rica en nutrientes. Contienen una gran cantidad de hierro y de zinc, así también como aminoácidos esenciales. También podemos encontrar el yogur griego, que es bajo en azúcar. También están las almendras, una buena fuente de fibra, grasas saludables y vitamina C.